Muy buenas tardes a todos. Es un placer compartir con ustedes el inicio de este segundo ciclo del seminario Repensar la Química, cuyo objetivo primordial ha sido vincular la investigación educativa con la práctica docente. Sean ustedes bienvenidos y esperamos que este ciclo les ayude y cumpla las expectativas que ustedes esperan y sobre todo les proporcione las herramientas necesarias para enriquecer su labor docente. Sean ustedes bienvenidos. Y qué mejor que iniciar este ciclo con el pionero de los repensares que nos acompaña esta tarde, el ingeniero Víctor Hugo Luna, a quien agradezco su presencia esta tarde. Gracias, Jacqueline. Muy emotivas sus palabras. Fíjate que a mí me da mucho gusto participar en este seminario porque nos da la oportunidad de darle a los docentes una serie de elementos para que puedan ellos participar y reconfigurar y repensar su práctica docente. Aprovecho este espacio para que, como coordinador de la red de los seminarios Repensar, hacerles una propuesta de invitación a todos los participantes de todos los seminarios, y en particular este, que es el seminario Repensar la Química, a que vayan participando de manera muy bien informada durante los foros de discusión, haciendo lecturas conscientes y analíticas de los documentos de referencia que los colegas de invitados nos traen a la mesa de discusión, porque en noviembre vamos a tener un primer coloquio de los seminarios Repensar. Esto va a traer como consecuencia mayor responsabilidad para el docente participante. ¿Por qué? Porque ahora las evidencias finales, los ensayos, los van a poder dar en forma de una ponencia, de una mesa de trabajo, de estrategias y materiales didácticos que van a exponer en ese coloquio. Aprovechando que tenía esta palabra, gracias por hacer este pequeño comercial, y es un gusto para mí estar contigo como dialogante, Jacqueline. Muchas gracias, Vigno. Es una excelente noticia para todos los que estamos involucrados en estos seminarios y para todos los participantes. Yo creo que también es un punto de motivación importante que su trabajo sea aterrizado en un evento de este tipo. Y qué mejor, bueno, que iniciar estas sesiones del segundo ciclo del seminario Repensar la Química con un tema, cómo enculturar la ciencia en la enseñanza de la química, y teniendo como invitado al maestro César Robles Haro, que es investigador de la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de México y que nos acompaña esta tarde. Bienvenido, maestro César. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias al maestro Víctor. Gracias por regresarme a mi casa. Originalmente yo soy egresado del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, y por diferentes motivos, tanto laborales como personales, terminé trabajando para aparentemente nuestros archirrivales, ¿no? Pero somos hermanos en el trabajo, somos hijos de dos instituciones, las dos instituciones de educación pública más grandes del país, y es un honor y un gusto que me hayan permitido regresar, insisto, nuevamente a mi casa. Muchísimas gracias. Y bueno, antes de que iniciemos este diálogo, sí, me gustaría ver una breve semblanza de la trayectoria profesional del maestro César. Adelante con el video, por favor. De ingeniero químico industrial en la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Instituto Politécnico Nacional. Cursó también la maestría en docencia para la educación media superior con especialidad en enseñanza de la química. Su tesis fue con respecto al diseño de problemas para aprender. Es profesor de carrera asociado B interino en el Colegio de Ciencias y Humanidades, uno de los subsistemas de bachillerato con los que cuenta la UNAM desde el año de 1998. Ha impartido las asignaturas de Química y Física y cursos especiales de Matemáticas. Ha participado como asesor de alumnos del colegio en las Olimpiadas Metropolitanas de Química durante los años 2003 a 2006, donde sus alumnos han conseguido primeros y segundos lugares. Ha diseñado e impartido cursos para docentes de bachillerato dentro y fuera del colegio, así como a profesores de educación básica. Algunos de sus intereses profesionales son el diseño de problemas para aprender,
la elaboración de secuencias didácticas con tratamiento interdisciplinar y donde se involucre la alfabetización. Fue jefe de laboratorio de análisis químico de la empresa tecnológica ecológica Quimeca del año 1994 a 1998. Sus líneas de investigación son el aprendizaje de la química a través de problemas y el conocimiento de la naturaleza de la ciencia en docentes y alumnos. Antes de iniciar el diálogo, me gustaría agradecerle nuevamente al maestro su presencia aquí con nosotros en esta sesión inicial. Y para poder dar apertura al diálogo que abordaremos en esta tarde, algo que me llamó mucho la atención dentro de los documentos de referencia que usted nos proporcionó fue la frase enculturar la ciencia. Y esto me hizo hacer una reflexión acerca de nuestro quehacer docente. Es decir, a veces nosotros como docentes tenemos un poco la falta de interés acerca de lo que es la ciencia. Y entonces yo me preguntaba, ¿cómo podemos enculturar a los profesores en esta práctica y valores de la ciencia realmente? Es decir, ¿cómo hacer que un profesor haga ciencia y piense en ella desde la interacción que tiene con sus alumnos, es decir, desde cómo hablar, cómo leer e inclusive hasta cómo escribir? Porque yo creo que esto nos daría como una pauta para hacer un replanteamiento de nuestro quehacer docente. Bueno, muchísimas gracias. Yo empezaría por decir que en particular la química tiene una responsabilidad social y moral gigantesca. La química en este momento tiene serios retos porque se le ha visto como el malo de la película de más o menos 1975 para acá. En el momento en que se logra identificar, por decir algo, la relación entre el DDT y la falta de crianza de polluelos nuevos en algunos bosques de Estados Unidos, es como viene una gran llamada de atención al papel ético y moral de los productos de la ciencia y la tecnología. Sin embargo, sin la química como ciencia y como forma de entender el mundo, no podríamos tener ni el nivel de salud que tenemos ahora, ni las ventajas ni la calidad de vida de las que disfrutamos. Nunca en la historia de la humanidad el hombre más pobre ha sido tan rico como el rey más rico de la antigüedad. Entonces necesitamos más y mejor química para poder responder a los retos del siglo XXI, XXII y los que vengan. Necesitamos buscar procesos más limpios, necesitamos hacer eficiente el uso de recursos y necesitamos producir mejores productos que sean más fáciles de usar y que generen menos residuos. Para conseguir esto se requieren también más y mejor preparados profesionales de la química. Sin embargo, la naturaleza propia de los estudios de química han hecho que muchos de nuestros estudiantes insistan en otro tipo de carreras. Se reconoce desde prácticamente finales de los años 90 del siglo pasado que todas las grandes escuelas donde se imparte química de manera profesional están reduciendo su matrícula. Esto supondría que la química no es importante, o más bien significa que lo que la química puede proponerles a los estudiantes no es tan satisfactorio como lo era en 1930 o 1940. Yo creo que los retos y las oportunidades de desarrollo profesional de los estudiantes de la química son y siguen siendo importantes y seguirán siendo importantes. Pero esto pasa también por entender cómo aprendemos química y para qué la aprendemos. Y ahí es donde es importante el concepto de enculturar. Enculturar en el castellano convencional significa apropiarse de una cultura, por contra de aculturar, que significa desterrarse de la propia cultura o aceptar otra de manera crítica. Entonces la enculturación científica pasa precisamente por adquirir la cultura de los que hacen ciencia. ¿Cuál es el asunto? En este momento la enseñanza de la química, la enseñanza disciplinar de la química ya no es suficiente.
tenemos, por las necesidades propias de las sociedades modernas, que hacer que los ciudadanos en general, pero en particular los profesionales de la química, piensen y actúen más como lo hacen los científicos de frontera. Los químicos como profesionales también tienen que entender que son responsables de los productos que ponen en el mercado. Por ejemplo, está la discusión de si las capsulitas de café son mejores que el café en infusión. Aparentemente hay una idea generalizada de que las cosas muy estilizadas, minimalistas, son mucho más apreciadas. Es una discusión que está planteando de manera seria, por decir algo, en Europa. Un producto que es un envase, en este caso que contiene un extracto de café para hacer un café en una maquinita de estas, está resultando en un problema de disposición de residuos. Entonces, no basta con que algo se venda bien, también somos responsables de cómo lo ponemos en el mercado y de lo que pasa después de su uso. Repito, los ciudadanos del siglo XXI, como los profesionales de la química y mucho más los profesionales de la química, tienen que pensar más como científicos. Pensar como científicos implica tres grandes cosas. Saber, sí, la disciplina, dura, pura, pero también saber cómo se justifica esta disciplina. En el argot de los filósofos, esto es la epistemología del conocimiento. ¿Qué valida ese conocimiento? ¿Qué pruebas? ¿Qué garantías? ¿Qué evidencia empírica lo sustenta? Pero además también saber hacer ciencia. Esto es, cómo se construye ese conocimiento, qué métodos se siguen, cómo se pone al arbitrio entre pares el conocimiento para validarlo. El problema es que en la docencia tradicional, y perdón por decir tradicional, parece ser que lo que prima es el discurso de contenidos más que las otras dos cosas, porque el contenido es válido y cómo se valida. Necesitamos a alguien que nos guíe como futuros ciudadanos o como profesionales de una ciencia dura en ese infierno aparente, ¿no? Necesitamos Virgilios como Dante los necesitaba para pasar el infierno. Y necesitamos entonces a alguien que tenga muy claras estas características del conocimiento disciplinar y el conocimiento epistemológico. Ese alguien en este momento son los docentes. Nadie más que los docentes puede conocer y reconocer estos aspectos tan sutiles del conocimiento. Los profesionales de la química pura y dura, que solo se dedican a producir o que solo se dedican a hacer investigación sin reflexionar en las otras partes, pues ciertamente son expertos en el contenido, pero eso no los valida como maestros que puedan orientar y guiar a las futuras generaciones. Ahora, ¿cómo le hacemos para que los docentes, que en principio no están preparados para esto, logren acercarse a enculturar científicamente a sus estudiantes? Pues hay que reflexionar sobre cómo hacemos nuestro trabajo. Eso es algo que damos por sentado. Se supone que cualquier persona que hace un trabajo está pensando si lo hace bien o mal. Curiosamente, los docentes vamos dando vueltas y vueltas y vueltas al salón de clase, repetimos los mismos discursos con diferentes alumnos a lo largo del tiempo y hacemos una rutina cíclica en la que no reflexionamos. En este asunto, el seminario al que me han invitado y del cual estoy muy agradecido de que lo hayan hecho, me permite también poner esa idea. Hay que estar repensando y replanteándose cuál es el propósito de que dé clase. ¿Por qué este contenido es importante? ¿Por qué dejo de dar este contenido a costas del tiempo que necesito para este otro? Eso es reflexionar sobre la docencia. También implica reflexionar sobre qué también sé lo que digo que sé. Cuando se inventaron los libros de química, los escribían los investigadores de primera línea. Los investigadores que hablaban de balanceo de ecuaciones tenían una bronca, tenían que poder reconocer que las sustancias se transformaban pero que no se perdía masa y que tenían que lidiar con fórmulas químicas y surge el balanceo por óxido-reducción, el método ion-electrón, etc. Eran los profesionales de la química que estaban haciendo investigación.
Cuando la química se vuelve por sí misma una necesidad en el currículum, se ve rebasada la capacidad de producción de libros por parte de los investigadores de frontera, pero también ellos se ven rebasados como recursos humanos para la formación de recursos humanos. Entendámoslo, su chamba era precisamente producir conocimiento básico o conocimiento aplicado, según fuera el caso. No enseñar. Dar clases era un aspecto secundario de su labor. Entonces el papel de docente lo toman alumnos recién egresados que no entienden buena parte de este proceso. Y los libros de texto se vuelven una recopilación de ideas sin que tomen en cuenta el fondo de la cuestión como si lo tomaban los primeros libros. De ahí que es necesario seguir reflexionando sobre si estos conocimientos que transmito son lo más apegados al corpus disciplinar o solo estoy copiando mal de un libro de texto. Porque a ese caso, y con todo respeto para todos mis pares, pues me voy al libro de texto. Tengo que saber mi disciplina de forma rigurosa y de forma metódica. Puesto que la ciencia química en particular es una ciencia experimental, tal vez sea la más experimental de todas las ciencias, es necesario que en la medida de lo posible reproduzcamos por nuestra cuenta aquellos experimentos que fueron claves en el desarrollo de la disciplina. Esto me permite acceder de primera mano a lo que pensaron los primeros investigadores sobre la materia, sobre la energía, sobre las reacciones químicas, la transformación de los materiales, la separación y purificación de materiales. Hacer esto, cierto, requiere tiempo, pero también me da claridad sobre lo que deseo que los jóvenes aprendan y comprendan de los fenómenos que les presento, no solo el texto, no solo los ejercicios matemáticos. Buscar ejemplos en la naturaleza, en la industria, en la sociedad de estos fenómenos también me permite acceder a cómo el conocimiento puede impactar y transformar nuestra manera de entender el mundo. Y esto me permite construir también ideas que, bien sustentadas y mejor diseñadas, se traduzcan en discursos didácticos, esto es, formas de decir las cosas para los alumnos que sean útiles y que les permitan aprender de manera eficiente. En suma, y para tratar de resumir un poco lo largo de esta respuesta, tendría que decir que para poder enculturar a los estudiantes y futuros químicos, pasan necesariamente por que yo me enculture de lo que son las prácticas científicas. Y eso requiere la reflexión continua sobre mi trabajo. Muchas gracias, maestro. Tienes razón, César, en cuanto a la necesidad de formarnos como docentes de manera integral, considerando el conocimiento de la disciplina propiamente y el conocimiento pedagógico que promueva con aprendizajes significativos en los estudiantes. Haciendo referencia de un artículo que tienes titulado La alfabetización científica de la población, se requieren 3 ingredientes principales para que el conocimiento científico pueda ser enseñado en forma directa al estudiante. Los enumero como el aprendizaje de la ciencia, contenidos que hacen referencia a los contenidos de conocimientos y procesos, al aprendizaje acerca de la ciencia, como los contenidos sobre qué es la ciencia en sí misma, y hacer ciencia con indagación y resolución de problemas. Pero, ¿cómo agregar estos 3 ingredientes a nuestra práctica docente, César? Bueno, parcialmente la respuesta está contenida en la respuesta a la pregunta anterior y es obligatorio, como lo plantea este seminario, en pensar y repensar la docencia, reimaginarla, transformarla, tomar una idea que aparentemente no es nueva, ver qué cosas valen la pena, qué cosas son interesantes, quitarle aquello que no le ayuda, que le estorba, pulirlo, darle brillo y volver a presentarlo. Yo parto de una idea que creo que tendríamos que tener muy clara. El docente de discurso ya pasó de moda, es anacrónico y prácticamente está obsoleto. El docente de discurso es el que da contenidos.
el que repite 25,000 veces cómo balancear producción-reducción o cómo plantear una ecuación de equilibrio químico. Perdón por ser tan grosero, pero esto lo puedo encontrar en la red, lo puedo encontrar muchas veces mejor de cómo se ve en las aulas. Hay cursos virtuales, hay tutoriales en YouTube, hay gente que lo sabe hacer y lo sabe hacer relativamente bien. Si damos por entendido que el docente de discurso está rebasado, entonces tenemos que repensar nuestra docencia. ¿Cómo competimos con esto? Sí, obligadamente el docente tiene que conocer sus contenidos, tiene que saber su disciplina. Eso es básico para poder dar clases en cualquier lado. Pero también tiene que reconocer cómo esos contenidos se articulan en el discurso. No es suficiente con que yo llegue y plantee una ecuación de oxidorreducción y diga reglas para sacar números de oxidación y demás. O que conozca la ley de acción de masas y la vincule con una ecuación de equilibrio químico. No. Pasa por entender qué pasa con los sistemas químicos, por identificar cómo cambian los sistemas químicos con respecto al tiempo, con respecto a la concentración, cómo esto se ha traducido en diferentes bienes y servicios, cuáles son los referentes que tienen los estudiantes de estos cambios, si es que los hay, y si no, cómo los pongo en contacto con estos referentes. Lo voy a decir de otra manera. Los grandes artistas en el pasado empezaron haciendo tallas en madera y tallas en piedra pequeñitas, ¿no? Ni Leonardo ni Miguel Ángel pintaron la Capilla Sixtina después de agarrar los pinceles un par de veces. Leonardo no creo que se haya aventado la puntada de buenas a primeras de pensar en los diseños tecnológicos maravillosos, aunque podrán ser incoherentes, que ofrece, sin haber estado observando las aves y viendo la dinámica de los sistemas. Entonces, lo primero es el artesano. Después viene el artista. A fin de cuentas, la docencia no es otra cosa que hacer las cosas con maestría y con arte. ¿Cómo le hacemos para producir cosas que incorporen lo que sabemos y las prácticas de la ciencia al trabajo cotidiano? Tenemos que practicarlo de a poco. Y eso pasa, insisto, por ir recuperando aquellos aspectos de nuestra docencia que funcionan bien e irles agregando aquellas ventajas que ofrece la investigación educativa, por ejemplo, para mejorarlas. Lo tendría que decir de otra forma, ¿no? La didáctica de las ciencias y en particular la investigación educativa en materia de química ha permitido reconocer que hay algunos aspectos salientes para diseñar estrategias significativas y trascendentes de docencia. Para hacer esto pasa también por reconocer el propio valor de los docentes. Alguien por ahí, de manera despectiva, decía que pues, el que sabe hace y el que no sabe enseña. El doctor Garritz, que es el autor principalísimo del artículo con el que amablemente me han invitado, lo decía de otra manera. El que sabe, ciertamente hace, pero el que sabe y comprende es el que puede enseñar. Forzosamente necesitamos ver nuestra disciplina de otra forma y repensar nuestra docencia de otra forma. No podemos quedarnos viendo lo que hemos hecho toda la vida. Ahora, ¿cuáles son las alternativas? Por ejemplo, identificar qué problemas se tienen los ejercicios matemáticos de química. Una vez que reconocemos qué problemas son recurrentes, podemos diseñar o algoritmos de solución amigables para los estudiantes o ayudarles a que ellos mismos propongan sus algoritmos. Una segunda cosa que habría que tomar en cuenta es que no se puede enseñar a hacer, se aprende a hacer. Esto se tiene que ir modelando poco a poco con los estudiantes aquellas cosas que necesito que aprendan a hacer por sí mismos. Una tercera situación que puede utilizarse para promover el aprendizaje significativo es plantear problemas auténticos de contexto. El problemita tipo de se ponen 5 mililitros de una disolución de ácido clorhídrico con... Pues es problema de ejercicio, ¿no? La situación, ¿por qué no plantearla de manera distinta? Pues tenemos un tanque de agua
que está incrustado, se le pone una cierta cantidad de ácido clorhídrico de X concentración y quiero saber cuánto cambiaría el pH para saber si me va a corroer el tanque en lugar de desincrustarlo, ¿no? Esa sería una manera distinta de acercarse al mismo problema. Hay que tener en mente qué va a pasar cuando implementamos una situación didáctica. Tener previsto lo más posible cuáles van a ser las alternativas si se nos complica la situación didáctica. Esto es tener salidas de emergencia. Y se pueden utilizar una serie de recursos didácticos que están muy estudiados, como el aprendizaje basado en proyectos, los estudios de caso o los problemas reales, no los ejercicios matemáticos. Establecer de una manera muy clara que los ejercicios matemáticos obedecen a algoritmos de solución y los problemas no obedecen a ningún algoritmo. Son caóticos, su resolución es anárquica, parte de aproximaciones de prueba y error, y a fin de cuentas esto es lo que hace un científico de vanguardia. Y como último punto es cuestionar e imaginar las consecuencias éticas y económicas, además de sociales, de los resultados que se obtuvieran. No sé si con esto medio dijo la postura. Sí, gracias. No, yo creo que, muchas gracias, maestro. Es bien importante esta parte que nos menciona de reflexión. Ciertamente, como docente, nos acostumbramos a ese ciclo que mencionaba usted, ¿no? De ir, repetir, y inclusive plantear esto. Me llama mucho la atención esto de los problemas. La manera de contextualizar el problema es bien importante para que los alumnos incluso se interesen por nuestra asignatura. Pero esto evidentemente que como docente me involucra cierta cantidad de tiempo, un análisis, una reflexión, que a veces estamos renuentes como docentes a hacerlo. Ya está, las cosas están hechas, están diseñadas. Me es mucho más fácil tomar un problema del libro que ya está redactado, a que a lo mejor yo tenga que estar redactándolo en este sentido. Yo creo que ahí esta es la parte de reflexión, que estos espacios justamente es lo que tratan de que nosotros como docentes empecemos a reflexionar sobre todo esto que venimos haciendo cotidianamente y que en algún momento tiene que cambiar si es que queremos que nuestros estudiantes realmente aprendan. Y bueno, partiendo de esto, menciona usted dentro del artículo también una secuencia de enseñanza-aprendizaje, en donde esta secuencia que nos plantea lo que pretende es acercar a los alumnos al conocimiento de los conceptos de reacción y substancia, conceptos fundamentales para el aprendizaje de la química. Esto lo sabemos todos. Y bueno, a mí me llama la atención y yo le preguntaría si realmente este tipo de secuencias de enseñanza-aprendizaje logran en los estudiantes que puedan hacer ciencia a través de este tipo de enseñanzas o a través de este tipo de secuencias planteadas. Muchas gracias. Es interesante la pregunta. En principio, la secuencia que se ofrece en el artículo se pensó para modelar un poco lo que hacen los científicos con el conocimiento. Esto es, el conocimiento científico tiene una característica muy importante, avanza de manera tentativa. Por lo tanto, no se puede suponer que un conocimiento ya está acabado. Voy a tomar una discusión que algunos de ustedes ya conocen. Tenemos mucho tiempo con una unidad de medida que es el kilogramo, que prácticamente no ha cambiado. El metro cambió, pasó de la definición clásica de los 800, de la 10 milésima, más o menos era algo así como la 10 milésima parte de un meridiano, ¿no? Que pasaba por, no sé si Greenwich o París, hasta una definición mucho más física y más precisa, además de reproducible, basada en la velocidad de la luz. Bueno, está bien. Esa es una definición operacional, precisa y reproducible de un patrón de medida. El metro ya tiene esa definición. El segundo también tiene una definición equivalente, basada en el número de oscilaciones de un átomo de cesio. El kilogramo no. El kilogramo sigue estando referido a un cilindro de una aleación de ciertas características que se encuentra en París. La discusión que han planteado los sistemas de medición o las diferentes entidades de los sistemas de medición, pues es que el metro debería de poder establecerse en términos de algo que pudiera ser reproducible de manera prácticamente invariable. ¿Por qué no pensar en el mol, por ejemplo?
como una herramienta para poder cuantificar la masa de manera invariable en cualquier lado. Bueno, ciertamente el conocimiento científico, las definiciones van avanzando según las técnicas lo permiten. Cuando se propuso esta secuencia, lo que queríamos y teníamos muy claro era modelar en los jóvenes el trabajo científico atendiendo a dos cosas. La primera, que definir implica conocer una serie de atributos de una cosa determinada, de un sistema, etc. Hacer una definición, por lo tanto, implica conocer de la mejor manera posible, dada la situación, los atributos de un sistema. Y por eso se propuso que se definiera reacción química y sustancia. Se tenía claro que sustancias se podía atacar desde el punto de vista macroscópico hasta lo nanoscópico, ¿no? Y que reacción química establecía un antes y un después, por decirlo de manera muy llana. La idea era que al ir acercándose a estas definiciones, los estudiantes lograran construir una definición de química, reconociendo que la química estudia por una parte materiales y sus propiedades y por la otra la forma en la que cambian. Fue este proceso de ir y regresar a lo largo de las sesiones que estuvieron planeadas para que los chicos pudieran reconocer de primera mano los aspectos macroscópicos de la materia, las sustancias como materiales con propiedades definidas y composición constante. La segunda, nanoscópica, las sustancias tienen un arreglo estructural definido, con una cierta cantidad de átomos por unidad de fórmula. Y la tercera, la reacción química, es el puente que permite pasar de un tipo de materiales a otro tipo de materiales. Y la química estudia esas dos cosas. Los resultados, sin ser totalmente concluyentes en el sentido de sí, los chicos aprendieron que los científicos hacen este tipo de cosas, sí lograron reconocer medianamente estas actividades como parte de la ciencia. La necesidad de acceder a la información, de procesarla, de dudar de manera sistemática de ella, de reinterpretarla y de reproducirla. Por eso las preguntas que utilizamos para el instrumento de recogida de información tenían que ver con el asunto de los modelos. Los modelos en ciencia son muy importantes, pero mayormente no les damos la importancia debida. Utilizamos, por ejemplo, el modelo atómico de una forma totalmente atroz. Queremos decir cosas con un modelo que no se pueden decir con él. Para resumir un poquito los hallazgos de nuestra investigación, diremos que sí obtuvimos resultados buenos en el entendido de que los jóvenes lograron identificar un poquito la naturaleza de los modelos en la ciencia y un poquito de las actividades que se hacen en ciencia. Hubo necesidad de replantearla y esperamos en poco tiempo poder volver a aplicarla ya con las modificaciones que nos ofrecen los datos. En ese sentido, esa experiencia es la que podemos ofrecerles a ustedes. No basta con diseñar la mejor secuencia de actividades en el planeta, siempre hay que estarla cuestionando. En la medida que la cuestionamos en función de los datos disponibles, la hacemos mejor. Nosotros aprendemos más y nuestros estudiantes seguramente tienen oportunidades de hacerlo mejor. Muchas gracias. Estamos ahorita viendo que es importante que el docente cuente ahora con elementos que le permitan también hacer investigación sobre su propia práctica docente, algo que también Gareth en algún momento nos había comentado con respecto al conocimiento pedagógico del contenido. Tus trabajos nos acercan muy bien a las secuencias didácticas, de tal manera que nos llevan a pensar que orientan y facilitan el desarrollo práctico, ya que lo concebimos como una propuesta flexible y que puede y debe adaptarse a la realidad concreta de lo que queremos que nuestros estudiantes aprendan. Pero voy a hacerte dos preguntas. La primera va en el sentido estricto del aprendizaje de los estudiantes. ¿Qué debemos considerar como parte esencial para que la secuencia didáctica diseñada nos acerque para que los estudiantes logren un aprendizaje significativo? Y la otra es, ¿de qué manera documentamos ese acercamiento a un aprendizaje significativo desde la mirada del docente investigador? Muchísimas. Son preguntas muy, muy buenas
Y la respuesta no es corta. Traté de hacerla corta, pero no es corta. El aprendizaje significativo como corriente educativa es muy importante porque parte de esta idea de la psicología cognitiva, que las cosas que no se nos hacen parte de nuestro acervo son desechadas. Entonces, buscar que las cosas sean significativas para nuestros estudiantes tendría que ser no solo importante, sino imperioso. Ciertamente, un balance de producción-reducción pues no es significativo para nadie, ¿no? Porque no representa un problema real para los estudiantes. Lo aprenden porque es importante según el currículum, lo dominan en tanto acreditan el examen y después se les va a olvidar. Los profesionales de la química que no acaben haciendo diseño de reactores o que no acaben participando en investigación sobre catalizadores, seguramente les valdrán 2 centavos las leyes de acción de masa o Le Chatelier o lo que sea necesario. Sin embargo, conocer los principios por los cuales o con los cuales funcionan estas dos cosas, el balanceo o el equilibrio químico, tendría que ser parte del aprendizaje de cualquier ciudadano, no solo de los profesionales de la química. ¿Cómo le hacemos para que sea significativo? Hay diversas propuestas. Los países sajones tienen un tipo de propuesta, los asiáticos tienen otra. Y en América Latina y España hay una idea muy clara, por decirlo de alguna manera, además conocida, que es el modelo de diseño de unidades didácticas de Sánchez Blanco y Valcárcel. Ellos tienen un artículo muy interesante y ciertamente no obsoleto, que considera 5 componentes básicos para diseñar cosas que puedan propiciar aprendizajes significativos. Una cosa que llaman análisis científico de los contenidos. El análisis científico de los contenidos pasa por reconocer de los contenidos científicos que pretendo explicar al estudiante cuáles son sus características, con qué modelos se representan, cuál ha sido su desarrollo epistemológico, cuál es su validez y cuáles son sus limitaciones. Otro componente para el diseño de unidades didácticas es algo que se conoce como análisis didáctico. Tiene varios componentes, pero algunos de los aspectos más importantes son, por decir algo, el conocimiento de las ideas previas de los estudiantes, pero también de las concepciones alternativas y sus conocimientos previos. Hay una confusión muy difundida en el medio docente sobre qué es un conocimiento, qué es una idea previa y qué es una concepción alternativa. Voy a tratar de aclarar de manera muy breve esto. El conocimiento previo es aquel conocimiento, sea empírico o sea producto sistemático del trabajo académico, que el joven necesita para poder acceder a un nuevo contenido. Para poner un ejemplo muy sencillo, si yo no puedo reconocer los estados de oxidación de los elementos en un compuesto o de los elementos aislados, no puedo establecer una ecuación de óxido-reducción o la manera de resolverla. Más sencillo, si yo quiero hacer un balance de materia y no sé multiplicar, estoy perdido. Entonces, los conocimientos básicos necesarios son los conocimientos previos. Las concepciones alternativas y las ideas previas son aquellas que adquiero de mi contacto de manera cotidiana con el mundo y que no necesariamente obedecen a sistemas científicos de explicación. Sí me permiten explicar cosas de manera intuitiva, pero no son necesariamente consistentes con la ciencia. Hacer un buen análisis didáctico pasa por reconocer estos aspectos del conocimiento de los alumnos. El análisis didáctico tiene que ver con lo que saben los alumnos y con lo que espero que sepan. Un tercer punto para diseñar una unidad didáctica o una secuencia de aprendizaje es la selección de los objetivos de aprendizaje. Ok, el conocimiento que pretendo dar, por ejemplo, es equilibrio químico. ¿Qué cosas son importantes del equilibrio químico? Uno, que es dinámico, o puedo asumir que para mí eso es importante. Otro, que este equilibrio se puede afectar por variables como presión, temperatura, concentración. Para mí son importantes que el alumno sepa cómo son afectadas en una reacción química. Bueno, entonces, si eso es lo importante, eso tiene que quedar muy claro.
Todo lo otro, a lo mejor ley de acción de masas, o plantear la ecuación de equilibrio químico, o resolver ejercicios de equilibrio químico, son importantes porque el currículum lo señala, pero no son trascendentes. Bueno, lo primero tiene que quedar muy claro y lo segundo tiene que poder alcanzarse. A eso se refiere con la selección de objetivos de aprendizaje. El cuarto punto tiene que ver con la selección y el diseño de las estrategias didácticas. Esto implica buscar lecturas, proponer actividades para los estudiantes, diseñar mi propio discurso docente para los temas que yo considere difíciles, acceder a diversos recursos en la red o documentales, hacer trabajos prácticos que incluye hacer experimentos, investigaciones por cuenta del estudiante, investigación dirigida, investigación auténtica, como quiera que sea. Y la última, que tiene que ver con la otra parte de la pregunta, diseñar una evaluación que dé cuenta de los avances conseguidos y de las necesidades de los estudiantes. Para diseñar esta evaluación, necesito identificar de estos objetivos de aprendizaje que tengo muy claros, cuáles van a ser los aspectos más salientes que debo documentar. Pero por sobre todas las cosas, y yo creo que tal vez esta es la clave un poco de entender cómo se trasciende este asunto de la significatividad, estar preguntando de manera continua e identificar en las respuestas de los estudiantes qué he conseguido de lo que deseaba hacer. Así puedo reconocer si realmente ha sido significativo o no. Porque si yo cambio la pregunta, el chico debe poder darme respuestas consistentes. Pero si cambio la pregunta y la respuesta no es consistente, el aprendizaje no es significativo. Y diseñar recursos y materiales para ayudarles a resolver estas dificultades. Hacia el final, pues esto pasa, de nuevo, por realimentar al proceso con la información obtenida de manera de volver a rediseñar mi intervención didáctica para hacerla más sólida. Esto me permite también tener las herramientas para poder calificar el proceso y en ese sentido estoy haciendo investigación educativa. Gracias. Muchas gracias a usted. Bien, vamos a continuación. Debido a varias circunstancias ambientales que quizás todos estamos viviendo en este momento con el del viento, ha habido ciertas fluctuaciones en la conexión por internet. Entonces ha sido prácticamente imposible conectarlos por videoconferencia con otras sedes. Pero vamos a dar paso a unas dos preguntas del foro de discusión que han llegado a tiempo. Una de ellas nos la hace la maestra Ruth Álvarez Feregrino del CECIT número 2, Miguel Bernard, que dice, como una comprensión y acercamiento a la naturaleza de la ciencia, el enfoque CTS sería el modelo central en el estudio de la química. La pregunta que hace es, ¿qué hace falta para que dicho enfoque se emplee como una estrategia de enseñanza, de tal forma que el alumno indague y resuelva problemas de su entorno? Está interesante el asunto. Hay dos posiciones encontradas en el área didáctica sobre si el modelo CTS es tan bueno como se asume o no. El problema de separar las relaciones C, T y S, pues es que ¿qué pasa con la C y la T si no hay S? O sea, no tiene sentido, ¿no? Esa es una posición extrema. La otra es, es que disgregamos a los elementos precisamente para resaltar sus fortalezas en cada momento. ¿Qué es lo que falta para poder implementarlo? Pues poder entender que todos los problemas son de contexto. Durante mucho tiempo la disciplina era lo que primaba en las aulas, ¿no? Y se enseñaba como creo que lo he mencionado antes. Resuelven esa ecuación. Pero no hay ningún referente para el estudiante de por qué esa ecuación es importante. Yo diría, por ejemplo, que atender a una formación orientada en el modelo CTS pasa forzosamente por reconocer los problemas en el entorno. Pero eso no lo podemos hacer si como docentes solo estamos viendo o la didáctica o la disciplina. Ahora,
los problemas tecnológicos también son problemas científicos y la ciencia influye en la producción de materiales tecnológicos. Yo creo que no hay tal separación, yo creo que hay una sola cosa, son tecnociencias. Déjeme poner, maestra Álvarez, esto un poquito de mejor manera. Cuando se descubren los isótopos radiactivos, un cuate que comía en una fonda cuyo nombre ahorita no me acuerdo, sospechaba que la señora que les alquilaba el hospedaje juntaba la comida de todos los días anteriores y se las daba el viernes. Y entonces lo que hizo este cuate para ver si era cierto es le agregó tantito polvo radioactivo a la comida. Sí, estamos en los 900, entonces no se tenía muy claro los riesgos de utilizar materiales radiactivos. Pero él llevó su detector y a la queja de, oiga, me está dando comida trazada, no es cierto, es que es pudín y el pudín tiene esa forma, pues él saca el detector y le dice, esto yo se lo puse a la comida de lunes y mire cómo chilla. Entonces la pregunta es, ¿los trazadores radiactivos se inventan o se descubren? Bueno, dejemos de lado la anécdota. No sé si se puede percibir que no hay tal cosa como que la ciencia hace que se produzca tecnología y entonces la tecnología es ciencia aplicada, ¿no? Sino que más bien la tecnología también influye en cómo se construye la ciencia. Atendiendo estas dos cosas, quiero plantear la duda de si ciertamente hablar de ciencia por un lado, tecnología por el otro y sociedad por el otro, sin vincularlas en el contexto educativo, nos ayuda para resolver maldita la cosa. Y perdón por ser tan peyorativo. Yo creo que el asunto es identificar problemas de contexto. Y al identificar problemas de contexto, forzosamente estamos obligados a tomar las tres aristas del problema. La parte disciplinar, la parte tecnológica y la parte social. Yo plantearía esto como ejercicio didáctico, para el que quiera agarrar la pelota. ¿Cómo hacemos una lectura de La Primavera Silenciosa para hacer una investigación sobre el efecto de los pesticidas y herbicidas en la fauna y cómo eso repercute en la calidad de vida del ser humano? O sea, yo puedo pasear por un bosque maravilloso y no hay canto de pájaros. ¿Cómo me sentiría, no? No lo sé, se me ocurre esa idea. Lo mismo puedo pensar de lo que está pasando con el aire ahorita. ¿Por qué se vino abajo la estructura en Toluca o Naucalpan? No recuerdo. ¿Por qué se vino abajo? Ese es un problema CTS, ¿tiene que ver con química? Pues sí, porque si observamos el video hay una corrosión fuerte, pero también es un problema de física porque tiene que ver con la magnitud del viento y los esfuerzos cortantes. Es un problema económico porque este cuate lo habían emplazado a retirar su anuncio y no lo quitó, y entonces también es un problema legal. ¿Se podría haber evitado esto? Seguramente sí. ¿Qué herramientas de la química nos podrían haber previsto el hecho de que se iba a caer o evitado de que se cayera? O sea, podemos buscar problemas de contexto y desde el contexto poder darle las soluciones que sean necesarias. No sé, maestra Álvarez, espero haber ayudado un poquito a replantear la pregunta. No ofrecer una solución, disculpe. Yo creo que sí. Bueno, continuamos con algunas preguntas que nos han hecho llegar a los foros, no sin antes agradecer a los profesores y las escuelas que se conectaron vía internet, se pudieron conectar vía internet, como el CECIT número 2, el CECIT número 10 y el CECIT número 13. Recuerden que la participación en los foros es muy importante. A través de ella podemos tener un acercamiento con nuestro invitado. Y ahorita nos han hecho llegar algunas de las preguntas, no vamos a alcanzar a leer todas, pero algunas tendrán respuesta por parte de nuestro invitado. Entonces les agradecemos mucho a los profesores que subieron sus participaciones con anterioridad. La profesora Macaria Hernández Chávez no nos menciona de qué si es importante que en las preguntas que se hagan en el foro nos hagan llegar de qué escuela nos están enviando su pregunta. Lo manda a saludar y dice que Gracias. aborda un tema de trascendencia en la práctica docente, el únicamente enfocarnos en alguno de los tres ejes de alfabetización,
da un breve resumen de su documento y dice: del análisis realizado por diversos autores citados sobre las consideraciones de los rasgos básicos consensuados para el conocimiento científico, específicamente por Níaz y Massa, hace la referencia bibliográfica, al aplicar 9 criterios en 75 libros de texto de química general, donde el 95% de estos textos no considera que el desarrollo de teorías científicas en ocasiones está basado en fundamentos inconsistentes y que el 44% no consideran la naturaleza tentativa de las teorías científicas. Esto le permite formular a la maestra su pregunta y nos predice: ¿qué texto de química general tiene un enfoque tendiente a lograr enculturar la ciencia en la enseñanza de la química? La pregunta es buena, es muy buena, maestra. Yo conozco un libro que me gusta mucho, que se llama Tú y la química, del doctor Garritz y el doctor Chamizo. Y es un libro que pretende mucho precisamente hacer este salto de 3 pistas, contenido disciplinario, manera en la cual se construye este contenido disciplinario y aplicación de contexto. Tiene trabajos prácticos ciertamente muy sencillos. Algunos de ellos podrían dar la idea de que estamos haciendo trabajo reproductivo, pero el diseño del texto como un todo sí ofrece una manera de acercar parte del conocimiento químico y de la manera de entender la ciencia que tendría que tener cualquier estudiante del siglo XXI. Hay otros libros que no son propiamente sobre química, pero que sí tienen que ver sobre los consensos de naturaleza de la ciencia que menciona de Níaz, escritos por el doctor Agustín Duris. Agustín Duris tiene un texto que se llama El guiso fantasmagórico, que es del que hablé ahorita, pero tiene otro muy bonito para biología que se llama Vampiros en Valaquia. La invito a que busque estos textos en internet, porque ciertamente da una idea muy interesante de cómo se pueden tratar contenidos para los cuales no hay diseños muy desarrollados. Otras fuentes, porque no son propiamente libros, sino son producciones que vamos generando los docentes, se pueden conseguir a través de la revista de enseñanza de las ciencias, que es una revista de acceso libre, es española, y se puede acceder a través del Journal of Chemical Education a otras experiencias didácticas. No sé si esto pueda ayudarla y de cualquier manera trataré de profundizar en su pregunta. Bien, a continuación, el tiempo se nos está prácticamente agotando. Nos gustaría, antes de despedirnos y de comprometer a César a que nos ayude a la interacción en los foros de discusión, antes de hacer eso, me gustaría que nos hicieras un breve, pero muy breve cierre, César, con respecto a la sesión del día de hoy. ¿Qué es lo que concluyes con este tema? Ok, dicen que lo bueno siendo breve 2 veces bueno. Vamos a intentarlo. Yo tendría que concluir lo siguiente: si queremos enculturar a nuestros estudiantes y futuros profesionales de la química, tenemos que enculturarnos nosotros. No nos enseñaron, tenemos que aprender. ¿Cómo vamos a aprender? Tenemos que repensar, como lo propone el seminario, qué es lo que he hecho toda mi vida y qué cosas reconozco desde el fondo de mi corazoncito que no funcionan. Si identifico eso, también voy a identificar aquello que me sale muy bien. Si eso que me sale muy bien, empiezo a documentarme, empiezo a formarme, a buscar instrumentos, a diseñar formas de enseñar, a contrastar lo que aprenden los estudiantes contra lo que yo deseaba, entonces creo que podemos realmente ir enculturando a nuestros estudiantes en estas 3 cosas. Conocer los contenidos de la ciencia, conocer por qué son válidos estos contenidos y conocer cómo se construyen. Esto es hacer ciencia. Y hacer ciencia en este momento es más valioso que todo lo otro. ¿Por qué? Porque si los chicos saben hacer y pensar como científicos, seguramente van a tomar decisiones mucho mejores, más informadas y de mayor calidad. Por lo menos en el mejor de los mundos deseables, esto es importante y necesario.
Muchas gracias, maestro César. De verdad fue un placer para nosotros tenerlo como invitado en esta primera sesión del seminario Repensar la Química. Gracias, Víctor, por acompañarnos también en esta primera sesión y gracias a todos ustedes que nos siguieron en esta transmisión. También no se les olvide la participación en los foros, por favor, háganos llegar sus participaciones. El maestro César le vamos a pedir, por favor, que nos apoye en contestar las preguntas que ustedes nos hagan llegar a través de los foros. Y no me gustaría despedirme sin darle las gracias a la Dirección de Cómputo y Comunicaciones del Instituto Politécnico Nacional, que nos ha apoyado durante todo el ciclo pasado y en este inicio del segundo ciclo. Sin su apoyo, bueno, esta transmisión no sería posible. Muchas gracias a la Dirección de Cómputo. Y tampoco me gustaría despedirme sin hacerles una cordial invitación para las siguientes sesiones de los seminarios Repensar. Tenemos aquí la invitación prácticamente. Evidentemente hacemos mucho hincapié en nuestra próxima sesión del seminario Repensar la Química, que es el próximo 8 de abril. Muchísimas gracias por su atención.